Hola hermanos, buen día. Voy a prescindir de cubrebocas. Con la finalidad, de que se escuche un poquito más claro. Buenos días hermanos, es un gusto, buenas tardes, ya es un gusto como siempre estar esta mañana con ustedes compartiendo un poco acerca de la palabra del Señor. ¿Usted quiere dar más un minuto de lo que me acomodo por acá? Bien hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar hablando un poquito, como ustedes saben, elegimos algún libro para predicar de manera expositiva todos los versículos. En este momento pues tenemos 2 domingos que hemos culminado como tal el libro de los Hechos. Entre las muchas enseñanzas que nosotros pudimos adquirir del libro de los Hechos, quisiera yo traer a la memoria aquellas últimas que veíamos con Pablo, en donde cada una de sus tribulaciones, en cada una de sus prisiones, en cada uno de los problemas que él vivió en su vida, él siempre vio la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Ustedes lo recuerdan, hermanos, nosotros veíamos a lo largo de todo el libro de los Hechos, una vez que encontramos a Pablo, que él aprovechaba cada oportunidad para compartir del Evangelio. Y el domingo no pasado, el anterior, veíamos también un poquito acerca precisamente del glorioso Evangelio. No sé si ustedes también lo recuerdan. Veíamos un poco más acerca de esto, acerca del glorioso Evangelio del cual Pablo compartía, ¿sí? Y el día de hoy quiero que veamos el progreso de la salvación. Es decir, vemos que el Evangelio es realmente el poder de Dios para poder salvar a la gente. Y el día de hoy quisiera que viéramos cómo es este progreso de la salvación. Vamos a leer, si me acompañan, a abrir sus Biblias, en el libro de los Romanos, a los Romanos, el capítulo 8, de los versículos 28 al 30. El libro, o la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice, y sabemos, este es un versículo muy conocido y a veces un poquito sacado de su contexto, pero vamos a intentar obtener el día de hoy una enseñanza clara referente a nuestra salvación en este versículo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú has creado este día, porque tú nos das la oportunidad de congregarnos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estudiar en tu palabra con libertad, Señor, porque tú has sido propicio para con nosotros, Señor. Tú has dejado ese consolador, tu Espíritu Santo, Padre, quien es el que nos muestra la verdad de tu Escritura, Señor, y el día de hoy clamo a ti, Padre, para que sea Él el que pueda compartir este mensaje, Señor, para que seas tú el que empiece, Señor, y termine la obra, Señor, que pueda el día de hoy podamos, Padre, salir con una convicción en nuestros corazones, Señor, con una seguridad acerca de nuestra salvación. Si alguien aquí de los hermanos presentes, Señor, dudara de este tema, Padre, que el día de hoy la exposición de tu palabra a través de tu Espíritu, Señor, pueda convencernos, Señor, y traer una convicción a nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Señor, y clamo que no sea yo, Señor, sino que seas tú utilizándome, Padre. Te doy muchas gracias por los hermanos que estamos aquí. Te pedimos que nos bendigas también, Señor, a los hermanos que nos puedan estar sintonizando, viendo por internet, Padre, que de igual manera tú los bendigas a todos como tu cuerpo. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Romanos, el capítulo 8, veremos hoy en los versículos 28 al 30. Y este capítulo nos asegura de que nuestra salvación es eterna. Tantas personas se preguntan y debaten acerca del asunto de si usted puede o no perder su salvación. Es inclusive posible que alguno de nosotros nos hayamos puesto a meditar en esto. Ha sido un tema que ha dividido al cristianismo entero en dos lados, entre aquellos que se llaman a sí mismos
calvinistas y aquellos que se llaman a sí mismos arminianos. Este ha sido un tema serio en medio de la historia cristiana, y es triste porque el texto de este capítulo es tan claro referente al asunto de la seguridad de un creyente. De hecho, estos tres versículos, el versículo 28, el versículo 29 y el versículo 30, realmente resumen la afirmación más poderosa de la seguridad en toda la Biblia. Lo leíamos hace un momento. Ahora es importante señalar que en el versículo 28, la palabra bien se refiere a la gloria final. Y es eso a lo que yo también me refería cuando decía que muchas veces es malinterpretado este versículo cuando dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este bien se refiere exclusivamente a la gloria final. Esa gloria definitiva, la gloria de Dios, es predeterminada por Dios y Dios mismo la desarrolla y se encarga de que se cumpla. Todo eso, en cierta manera, se resume al final del versículo 28 en la frase conforme a su propósito. Ahora, al llegar a los versículos 29 y 30, comenzamos a leer la explicación de esta frase, conforme a su propósito. El Espíritu Santo, vemos, está intercediendo por nosotros. Nosotros lo podemos leer aquí mismo en este capítulo de Hechos, en los versículos 26 y 27. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Lo podemos ver también en este capítulo, en el versículo 34. Dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, el Espíritu está intercediendo por nosotros para que seamos llevados a la gloria. Y el Hijo está intercediendo por nosotros para que seamos llevados a la gloria. Porque ese es el propósito de Dios. Entonces, todo miembro de la Trinidad está involucrado en cumplir el propósito divino, para que aquellos de nosotros que creemos seamos llevados a la gloria. Ahora, al llegar a los versículos 29 y 30, vamos a hablar del preconocimiento o la predestinación, más en particular, y cómo eso nos lleva a la promesa y a la garantía de la gloria eterna. Ahora, conforme hablamos del preconocimiento y conforme hablamos de la predestinación, encontramos que estas son verdades muy profundas. Si tratamos de entenderlas con nuestras mentes limitadas y tratamos, por ende, de entender el propósito de Dios, tenemos que recordar siempre que estamos embarcados en un viaje a leer la Biblia, en un viaje por las Escrituras que nos llevan a un lugar, a una esfera de verdad para la que no estamos equipados de manera completa. Es decir, nosotros podemos ver en la Escritura esta doctrina, pero a veces nos va a costar mucho trabajo entenderla, porque no estamos equipados de manera completa para poder asimilarla. En otras palabras, tenemos que reconocer desde un principio, cuando nosotros leemos, que vamos a llegar a cuestiones bastante profundas, y esto va más allá de nuestro entendimiento. De hecho, vamos a ir más allá de nuestra capacidad para comprender, y tenemos límites realmente hasta donde nosotros podemos llegar. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo de esto, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar en la nada. No sé qué puedan llegar a visualizar de la nada, o si han pensado en esto, pero quizás llega un punto en donde dices, bueno, mejor dejo de pensar, o sea, ya no entiendo, ya rebasó mi capacidad, ya rebasó mi comprensión, mi entendimiento. No podemos entender la nada. O sea, realmente podemos quizás asimilar o imaginar cómo podría llegar a ser, pero no entendemos la nada. Llega un momento donde nuestro cerebro simplemente decide dejar de pensarlo, porque no lo podemos comprender. Tenemos límites. Ahora, quiero que entendamos algo desde el principio. Cualquier limitación en esta doctrina, cualquier limitación en el entendimiento de esta doctrina, no es la limitación de Dios, sino la nuestra. No es algo vago para Dios. Él no está confundido en absoluto por esta doctrina. No es contradictorio para Él. Él la entiende de manera perfecta. La limitación no es de Dios, la limitación es nuestra. Entonces, cualquier intento de que acusemos de alguna manera a Dios de que no sea claro o sea injusto, es una tentación para blasfemar. Cuestionar la sabiduría de Dios es pecaminoso. Lo único que necesitamos cuestionar es lo frágil que son nuestras mentes.
Cualquier cuestionamiento de la sabiduría de Dios o su justicia o su amor simplemente es ridículo. Debemos creer exactamente lo que la Biblia dice. Y aquí quiero resaltar eso. Debemos creer exactamente lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, pero sí lo que vemos en las Escrituras, lo que dicen los versículos. No más, no menos y no de manera diferente. Debemos creerlo de la manera en la que la Biblia lo dice. Tenemos que venir humildemente a la mente infinita de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura es lo que encontramos, la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Ahora, esta mente y estos pensamientos son infinitos. Y reconocer que únicamente podemos entender tanto como Él nos ha revelado. Eso va a ser demandante para nosotros, pero esa es la actitud correcta. En resumen, esta doctrina no puede ser reconciliada con la razón humana. No puede ser reconciliada con la lógica humana en toda su plenitud. Y ciertamente no puede ser reconciliada con tendencias caídas. Y si bien es cierto, hermanos, que nosotros hemos sido salvados por gracia, por la obra de Cristo, nuestra tendencia, este cuerpo, el cual Pablo también lo menciona, aún tiene una tendencia caída. Por lo cual no podemos entenderla a plenitud la doctrina o reconciliarla con nuestra mente. El único momento en el que llegaremos a encontrar paz al entender esta doctrina es cuando la aceptemos por fe, entendiendo nuestras limitaciones. Ahora bien, la verdad general dada es que Dios hace que todas las cosas nos lleven a la gloria eterna, es lo que estábamos leyendo, porque es así como Él lo planeó. El versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, si Dios, quien es el poder supremo del universo, está cumpliendo este plan de la salvación, este progreso, si Dios es el que lo está obrando, ¿quién puede llegar a evitar que se cumpla? La respuesta es nadie. Estamos seguros, hermanos, eternamente, porque es el propósito de Dios, y estamos seguros eternamente en el propósito de Dios. Todo se remonta a su propósito, todo se remonta al hecho de que Dios es soberano y Dios está en el trono. Si me acompañan rápidamente a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, dice, Dios os ha escogido a vosotros desde el principio para salvación. Es el propósito de Dios lo que nos da esa seguridad. 2 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 9, dice, nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras propias obras, sino según su propio propósito. Es el propósito de Dios. Todo está encerrado en el consejo eterno de Dios, que Él mismo determinó desde antes que el mundo comenzara. La salvación no ocurre, hermano, por lo que usted y yo podamos llegar a decidir. La salvación ocurre por lo que Dios ya decidió. Todo está encerrado en su propósito eterno. Ahora, el evangelismo moderno a veces deja a la gente con la idea de que de alguna manera su destino eterno, es decir, dónde él va a ir, si al cielo o al infierno de manera eterna, está basado en una decisión que ellos toman. O en una oración que se puede llegar a hacer, para ser un poquito más explícitos. Pero las Escrituras, la Biblia, tiene un énfasis bastante diferente. En primer lugar, un hombre no regenerado está muerto en delitos y pecados. Y es totalmente incapaz de responder al Evangelio. El Dios de este siglo ha cegado su mente, Él es ignorante, Él está cautivo al pecado, a tal grado que según vemos en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, dice, el hombre natural, cuando se refiere al hombre natural, este es un hombre que no es convertido, alguien que no cree, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No puede. Por sí mismo, él no puede tomar esa decisión. Es imposible. En Juan, el capítulo 8, en el versículo 43, Jesús dice algo que creo que es muy importante. Juan capítulo 8, versículo 43, él dice, porque
qué no entienden lo que estoy diciendo? Ahora, esto se lo estoy diciendo a los judíos que lo estaban escuchando. Les dice, ¿por qué no entienden lo que estoy diciendo? Y continúa diciendo, porque no pueden oír mis palabras. Primero pregunta, ¿por qué no entienden? Y después responde, porque no pueden oír mis palabras. No pueden. Dice, ustedes pertenecen a Satanás, sus mentes están cegadas, están muertos en pecado, son esclavos a la iniquidad, son hombres naturales que no pueden entender las cosas de Dios. No puedes tomar esa decisión por ti mismo, hermano, es imposible. Esto tiene que ser iniciado por Dios. Juan, capítulo 6, versículo 44, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí a menos de que el Padre que me envió lo trajera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la misma promesa. Usted no puede ser salvo, usted no puede tomar, entre comillas, una decisión por Cristo. Usted no puede decidir creer por Cristo a menos de que el Padre lo traiga. Y todo aquel a quien el Padre trae, Cristo lo va a resucitar para la gloria eterna, que es de lo que estamos hablando, el propósito de Dios. Nadie se pierde a la mitad de este proceso. Como puede ver, cuando usted habla de la depravación humana, la depravación pecaminosa, no significa, no sé si usted ha escuchado este término, la depravación absoluta, pero no significa que todo mundo es tan miserable como puede serlo. Algunas personas, humanamente hablando, son mejores que otras. Creo que todos aquí podemos conocer algunas personas que son más morales, más amorosas, más amables. A veces hay más bondad en sus vidas y cosas como esas. No todo el mundo es tan malo como puede ser, pero la doctrina de la depravación total, de la depravación humana, el estado caído, no quiere decir que todo el mundo es tan miserable como puede serlo, o tan malo, entiéndase, miserable como malo como puede serlo, sino que quiere decir que todo mundo es totalmente incapaz de hacer algo para cambiar su condición pecaminosa. Y eso es una realidad. Nadie puede hacerlo. Todo el mundo es incapaz de hacer algo para cambiar su condición pecaminosa. Nadie va a venir y tomar una decisión por Cristo a menos de que Dios los traiga. Eso es esencial. La seguridad de nuestra salvación no está en lo que hemos decidido o decidiremos en el futuro, sino en lo que Dios decidió hace mucho tiempo atrás, en el pasado, antes inclusive de que el mundo comenzara. Ahí fue cuando Dios lo decidió. Y ahí recae la seguridad de nuestra salvación. Ahora, regresemos a Romanos, el capítulo 8, versículo 29. El propósito de la salvación, según el versículo 29, es este. En primer lugar, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Es lo que dice el versículo. Ese es el propósito de la salvación, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. El segundo aspecto de este propósito es para que Él, el Hijo, sea el primogénito, es decir, Cristo sea el primogénito, el primordial entre muchos que son como Él. Es decir, Dios quiso crear una comunión, Él quiso crear una hermandad, Él quiso crear a una humanidad entera, redimida, es decir, comprada, separada, que sería hecha como Jesucristo, para que Él fuera el primordial, el primero entre muchos que reflejan su gloria, para que la gloria del Hijo fuera el objetivo de la adoración de la humanidad redimida. Ahora bien, hermano, hasta aquí hemos visto el propósito. Hemos visto que el propósito de Dios es que seamos como Cristo, el propósito de Dios es que nos asemejemos más a Él y llevarnos a la gloria. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca del progreso. Esto es muy importante. Regresemos al versículo 29 y al 30 para poder ver el progreso de la salvación. Conocemos el propósito. Dios determinó desde antes de que el mundo comenzara, desde antes de la fundación de la tierra, que Él salvaría a algunos para que fueran llevados al cielo, para que recibieran la imagen misma de Jesucristo, para que fueran tanto como Él, para que fueran como Él.
para que Él fuera el primordial entre muchos hermanos, que pasaran para siempre sirviéndolo, honrándolo, exaltándolo y glorificándolo. En otras palabras, fuimos salvos por causa de Cristo y no por nuestra causa. Hay algunos beneficios secundarios para nosotros en esto, maravillosos, pero el propósito definitivo fue su gloria. Ahora, veamos cómo el plan se desarrolló. En los versículos 29 y 30 comienza al principio del versículo 29 y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está la progresión, hermano. Y Pablo bosqueja el propósito eterno de Dios que se está desarrollando, y lo podemos ver en 5 pasos. Número 1, preconocimiento. Número 2, predestinación. Número 3, llamado. Número 4, justificación. Y número 5, glorificación. Es muy importante que entendamos esto, porque ahora vamos a poder entender el progreso del propósito salvador de Dios desarrollándose. Es importante que lo entendamos para poder entender el progreso del propósito salvador de Dios desarrollándose. Vamos a ver uno por uno. Tomamos el paso 1, dice, porque a los que antes conoció. Está hablando de preconocimiento, dice, porque a los que antes conoció. Preconocimiento es el primero de estos pasos, es el primero porque es el más elemental, es el inicial, es el más esencial. El propósito de la salvación, el propósito de traer a hombres y a mujeres a la gloria eterna es que puedan manifestar la imagen de Cristo. Es determinado inicialmente en un preconocimiento por parte de Dios. ¿Pero qué significa eso, hermano? Cuando usted oye la palabra preconocimiento, ¿en qué piensa usted? ¿Qué significa eso? Bueno, algunas personas creen que significa ver por adelantado. Es como decir previsión. Es lo que algunas personas entienden por preconocimiento, previsión. Y lo explican más o menos así. No sé si usted lo ha oído hablar, pero al menos así me lo enseñaron también a mí, lo he escuchado. Dice, Dios, debido a que Él es Dios y conoce todo, presente, pasado y futuro, puede ver a lo largo de la historia lo que todavía no ha sucedido y ver quién iba a creer. Él podía ver quién iba a decidir por Cristo y quién no iba a decidir por Cristo. Y una vez que Él vio a lo largo de la historia y vio lo que todos nosotros íbamos a hacer, entonces Él predestinó a aquellos a quien Él vio que iban a creer. Y por consiguiente iban a ser salvos, en base a lo que Él vio que ellos iban a hacer. Este es el concepto que algunas personas tienen de preconocimiento, como previsión. Y bueno, hay que admitir algo, eso en parte es verdad. Dios puede ver la historia antes de que suceda, eso es cierto. Él puede escribirla antes de que suceda, e inclusive lo hace. Él conoce todo. El problema con esta forma o esta doctrina es un problema muy serio, y es este. El hombre impío e ignorante de Dios, ciego, incapaz de entender la verdad, incapaz de entender el evangelio, incapaz de comprender a Dios, incapaz de superar su iniquidad, quien inclusive odia a Dios, es el enemigo de Dios, ama su impiedad, está muerto, según la Escritura, en delitos y pecados, no puede tomar la decisión por Cristo. Ese es el problema con esa interpretación de previsión. Es natural para un pecador no regenerado, impío, ciego, sin esperanza, sin capacidad en sí mismo, de pronto ejercer una fe salvadora en Cristo. No, hermanos, no es natural, es imposible, es absolutamente imposible, no puede suceder, no lo puede hacer. Digo, la terminología utilizada en la Escritura es muertos en delitos y pecados. Entonces no hay manera en la que preconocimiento podría significar previsión. Dios tiene previsión y ve a aquellos, escuche esto, Él ve a aquellos que van a tener fe, pero es la fe que Él mismo concede, que Él ve por adelantado. Pero eso no es lo que la palabra preconocimiento significa. Dios sabe, claro que Él sabe, porque Él sabe todo, pero hay algo preliminar a esa información. ¿Sabe usted lo que dice Juan 3.3? Vamos a nuestras Biblias a Juan 3.3.
Jesús está hablando con Nicodemo, dice, no puedes entrar en mi reino, Nicodemo. Un hombre no puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Cómo va usted a producir eso, hermano? ¿Cómo va usted a hacer eso? El profeta Isaías dice, ¿cambiará el leopardo sus manchas? No puede ser hecho. Usted no lo puede hacer. Ninguno, dice Cristo, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es imposible. Pero Filipenses 1:29 dice, Filipenses, el capítulo 1, el versículo 29, porque a vosotros os ha sido concedido por causa de Cristo. Y es importante que leamos en la Escritura. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os ha sido concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Escuche ese versículo, hermano. Dios le concedió a usted y a mí el privilegio de creer por causa de Cristo, para gloria de Cristo, para el amor eterno de Cristo. Él permitió que usted y yo creyéramos. Usted no puede creer fuera de eso. Si Dios no lo permite, nadie puede ejercer fe. Así que, si no significa previsión, la palabra preconocimiento no significa previsión, ¿qué significa? Bueno, algunas personas sugieren que preconocimiento significa preordenado. Dice Primera de Pedro 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Algunas personas creen que eso simplemente significa que Él preordenó las cosas, pero hay más en ese concepto que simplemente eso. La palabra preconocimiento también aparece en 1 de Pedro 1, versículo 20. Cristo, dice, fue conocido de antemano, antes de la fundación del mundo. Hechos 2, versículo 23, dice que Cristo fue a la cruz, escuche esto, hermano, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El consejo determinado de Dios significa que Dios determinó el curso de la acción. Determinado, la palabra determinado es un participio perfecto, es decir, habla de una acción completada con resultados continuos. Algo que ya fue hecho, pero sigue dando resultados en la actualidad. Es un curso de acción predecidido, con límites y fronteras delineados. Eso equivale a preconocimiento. Entonces, definitivamente tiene el aspecto de preordenar ahí, pero eso no es suficiente. Es verdad que en la predestinación Dios en su omnisciencia puede ver a lo largo de la historia, y es verdad que Dios en su preconocimiento ha predeterminado y preordenado el flujo de lo que va a suceder. Pero hay otro componente que quisiera enseñarles, y es este, hermanos. El concepto de preconocimiento abraza la idea, incluye la idea de una predeterminación. No solo de tomar un curso de acción, como veíamos, sino de tomar un curso de acción motivado por amor. Motivado por amor, y esto es muy importante, es predeterminar una expresión de amor, hermanos. A lo largo de las Escrituras, el concepto, la palabra conocer, es o quiere significar mucho más que información, que conocerlo de manera, ¿cómo llamarla? Quizá meramente de información. Conozco que hay una persona ahí. Va mucho más de eso. Si usted regresa en el Antiguo Testamento, en Amós, el capítulo 3, esta es una afirmación muy simple, pero en Amós, el capítulo 3, el versículo 2, escuche lo que dice. Dios le está hablando a Israel aquí. Le dice, a vosotros solo, literalmente, he conocido. A vosotros solos he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora, eso significa que de todas las familias, de toda la humanidad de la tierra, ellos son los únicos de los que Dios sabe algo. No, o sea, no es nada más información aquí, es predeterminación. De hecho, una versión traduce la palabra conocer como escogido. Entonces, ahí está ese aspecto de preordenación. Pero detrás de la idea de conocer hay una verdad muy íntima. Por ejemplo, si usted regresa hasta el libro de Génesis, si usted recuerda cuando dice que Caín conoció a su esposa,
No sé si usted lo ha leído, o sea, es un versículo conocido. Caín conoció a su esposa. Ahora, eso significa más del simple hecho de que Caín sabía quién era ella, o dónde estaba ella, o cómo era ella. Porque lo siguiente que dice en ese versículo dice, conoció a su esposa y ella dio a luz un hijo. Entonces, la palabra conocer, en cierta manera, es usada como un eufemismo en las Escrituras para expresar la más íntima expresión de amor. Y José, usted recuerda en el Nuevo Testamento, fue conmovido cuando María estuvo embarazada porque dice que él nunca la había conocido. Y bueno, vemos claramente que José la conocía. Entonces el término conocer no se refería a que no sabía de ella como información o de su existencia, sino de que no había estado íntimamente con ella. Él nunca la había conocido. El concepto de conocer entonces conlleva ese amor hermoso, íntimo, que une a dos personas. Tiene la idea de preocuparse por alguien. En Oseas, por ejemplo, Oseas 13:5, dice, te conocí en el desierto, en la tierra de sequía. Y en una traducción se traduce, cuidé de ti. La palabra conocer, cuidé de ti. Pero es la palabra conocer, te conocí. Hay una expresión maravillosa, íntima en la palabra conocer. Escuchen 1 Corintios 8:3. 1 Corintios, el capítulo 8, el versículo 3, dice, pero si alguno ama a Dios, Él es conocido por Él. Ahora, desde un punto de vista de conocimiento, usted no tiene que amar a Dios para hacer información en la mente infinita de Dios. Por supuesto que Dios lo conoce, es más, Dios lo creó. No es esto a lo que se está refiriendo. Porque Él conoce a toda persona sobre la faz de la tierra. Es más, Él conoce cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Pero aquí está conocer en un sentido íntimo. Si alguno ama a Dios, Él es conocido por Él, en el sentido de una relación íntima de amor. Usted recuerda en Mateo capítulo 7, cuando dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y entonces les declararé, apartados de mí, ¿nunca qué? Nunca os conocí. ¿Acaso Dios quiere decir, no sé quiénes son, o nunca he oído de ustedes? No. Él quiere decir, yo no tengo ninguna relación íntima con ustedes. Yo no tengo ninguna relación de amor con ustedes. No les pertenezco a ustedes y ustedes no me pertenecen a mí. Gálatas 4:9 dice, ahora que habéis llegado a conocer a Dios, es muy bonito esto, dice, o más bien, haber sido llegados a ser conocidos por Dios. Cuando usted se convierte en cristiano, usted llega a ser conocido por Dios, no como información, sino en intimidad. Juan 10:14 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es un concepto absolutamente hermoso. Cuando usted ve la frase, antes conoció, en Romanos 8, claro que hay un elemento de preordenación ahí. Y claro que hay un elemento de previsión, conforme Dios puede ver a lo largo del tiempo. Pero también hay un amor predeterminado ahí. Dios preordena, predetermina amar a cierta persona. Una relación de amor predeterminada, prevista, que es nacida en el propósito eterno de Dios, esos son a los que antes conoció. Él llegaría a conocerlos. Esa es la razón por la que la palabra antes se encuentra en ese versículo. No había sucedido aún, pero Él los conoció de antemano. Él llegaría a una relación íntima con ellos en un punto de la historia, que quizás es el punto ahora mismo. Entonces, lo que usted tiene es esto. Dios tiene un propósito, hermano, y ese propósito es expresar su amor a pecadores. Él predetermina, en base al deseo de expresar su amor a pecadores, y a esos pecadores Él los preordena a la salvación. Quienes serán los destinados, mejor dicho, los destinatarios de su intimidad eterna, su amor eterno y el de su Hijo. Ahora, la segunda palabra, entonces, que nosotros encontramos en el versículo 30 de Romanos 8 dice, y a los que predestinó. Entonces, comienza con esta preordenación, preconocimiento, previsión, preamor. Este es el paso 1, ese es el elemento de inicio.
Esas personas a las que Él preordenó para tener una relación de amor, para tener una relación de intimidad amorosa, a ellos Dios los predestinó. El término en griego es preorizo, que quiere decir marcar. Es decir, Él los marcó. Escribió sus nombres. Aquellos a quienes Él predeterminó amar, a ellos Él los predestinó. Efesios 1:5, como leí hace un momento, los predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo para sí mismo. Y termina ese versículo diciendo, según el beneplácito de su voluntad. Ahora, el amor de Dios por el Hijo hizo que nos escogiera. El amor maravilloso de Dios por nosotros hizo que nos escogiera. Acompáñenme a sus Biblias, Apocalipsis 13, el versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Dice, cuyos nombres no habían sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. Lo mismo dice en Apocalipsis 17. Es decir, Él los marcó al escribirnos en su libro desde antes de que el mundo comenzara. Él comenzó con una predeterminación a amarnos y en base a eso nos seleccionó, nos marcó. Hombre, hermano, qué verdad tan tremenda es esa. O sea, no sé si alguna vez se han puesto a pensar, pero yo antes, tiempo atrás, pensaba y decía, bueno, y si en algún punto de esta historia del presente, como que no me arrepentí muy bien y mi nombre no se escribió en ese libro de la vida. Y entonces cuando venga la gloria, nunca os conocí, apartados de mí, y me daba cierto temor. Pero hermanos, Apocalipsis 13, 8 dice, cuyos nombres no habían sido escritos desde la fundación del mundo. Es decir, hay nombres que ya fueron escritos. ¿Cuándo, hermano? Ahorita en el presente. Es decir, nuestra salvación depende de nosotros. ¿Se puede perder? No. O sea, es lo que está diciendo. Dios escribió los nombres. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. La salvación no se pierde. En Hechos 4 dice que Dios hará lo que su mano y propósito predestinó que ocurriera. Hechos 4:28 dice, lo que Él predestina que ocurre, sucederá. Con esto llegamos a la tercera palabra que se utiliza aquí en Romanos 8:28 al 30, dice, y esta palabra es llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y con este elemento pasamos de la eternidad pasada al tiempo presente. Es decir, lo primero que vemos es que hubo un preconocimiento. ¿Sí? ¿Cuándo hubo este preconocimiento? Antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó. Él escribió en nuestro nombre, según de ser salvos, en el libro de la vida. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de la fundación del mundo. Pero dice que a estos que predestinó, a estos también llamó. Ahora sí, ¿cuándo pasa esto? En el tiempo presente. En la eternidad pasada, Él predeterminó y preordenó amar y marcó a los objetos de ese amor preordenado. Ahora llegamos al tiempo y en el tiempo Él activa su plan preordenado, predestinado al llamarnos. Ahora es importante mencionar que este es un llamado interno, hermanos, no es un llamado externo. Es decir, esto no aplica a toda la gente que oyeron algún predicador o que oyeron algún evangelista decir que debían venir al frente. Ustedes lo han escuchado, vengan al frente del tabernáculo, no me acuerdo cómo ahorita, del altar, vengan al frente del altar a hacer una oración. Esto no es el llamado que está hablando aquí. Este es un llamado interno. Este es el llamado Salvador, Redentor. Esto es lo que Juan 6, versículo 44 dice. Esto es el Padre atrayéndote. Es un llamado Salvador, Redentor y es realizado en el tiempo y es realizado a través de la predicación del Evangelio, pero por el Espíritu de Dios. No es una persona que te invita al frente. No es un llamado externo, es un llamado interno. Es un llamado por parte del Espíritu de Dios. Entonces, Dios predeterminó y preordenó establecer su amor sobre algunos hombres y mujeres. Marcó específicamente quiénes serían. Eso es predestinación. Después, en el tiempo, Él los llamó. Primera de
Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. Y ahí está el término que estamos ocupando. Sino como aquel que os llamó. Dice usted, bueno, ¿qué es entonces este llamado? ¿Qué quiere decir? Si no es que alguien me diga que venga al frente a hacer una oración, entonces, ¿qué quiere decir este llamado? Es cuando el Padre lo atrae, hermano. Primera de Pedro 2:9 dice, o habla las virtudes, dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios comenzó a moverse en su corazón oscurecido. Él comenzó a moverse en nuestra mente oscura. Él comenzó a moverse en nuestro estado de mortandad espiritual. Ese era donde estábamos, muertos en delitos y pecados. Y comenzó a despertar y a avivar y a darnos un entendimiento. El Espíritu de Dios comenzó a moverse y usted comenzó a sentir la convicción de pecado, el arrepentimiento. Y cuando usted oyó el Evangelio, la verdad del Evangelio comenzó a ser entendida en su mente. Y eso es todo. Eso es un llamado. El primer versículo de Efesios 4 dice que debemos andar de una manera digna del llamado con que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a Dios. ¿Cómo viene este llamado? Gálatas 1:6 y 15 dice que viene por gracia, es decir, es un regalo. El llamado de Dios es algo que Dios nos da como un regalo. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14, y ya estamos terminando, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2, versículos de 13 al 14, dice que viene mediante el Evangelio. Dios los ha escogido a vosotros desde el principio, dice el versículo. Después, en el versículo 14, y fue para eso que Él los llamó a través de nuestro Evangelio para que alcanzaras la gloria. Es decir, este llamado se da a través del Evangelio. Cuando comparte alguien el Evangelio, nosotros podemos entenderlo, no por nuestra capacidad, sino porque Dios nos ha dado gracia. El Evangelio vino, y por el Evangelio, Él despertó nuestro corazón y nosotros oímos, y usted creyó y se arrepintió para que usted y yo pudiéramos alcanzar la gloria, la salvación. El llamado de Dios ocurre en un contexto de un entendimiento del Evangelio. Eso es lo que es un llamado, un entendimiento del Evangelio. No es venir al frente, no es recitar una oración, no son lágrimas, aunque a veces así ocurre, pero no es precisamente eso. El llamado de Dios ocurre cuando tenemos un entendimiento del Evangelio y una convicción de pecado. Usted podría oírlo de un predicador, usted podría oírlo de un maestro, usted podría oírlo de un libro, podría leerlo en las Escrituras a partir del testimonio de un amigo o a partir de un miembro de la familia, pero la convicción de pecado y el deseo por la justicia y una comprensión del perdón y el entendimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando el corazón responde a todo eso, ese es el llamado de Dios. A quien Él predeterminó y preordenó amar eternamente, Él marcó como predestinados para que fueran hasta la gloria y fueran conformados a la imagen de Cristo. Ese fue el plan antes de que el tiempo comenzara. Después en el tiempo, Él ha estado llamando y llamando y llamando. Y a todos a los que Él ha ordenado que oigan el llamado y crean, y después viene el cuarto gran término. No necesitamos pasar mucho tiempo en este, porque podríamos estar toda la vida estudiándolo. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Esto simplemente significa declarar a alguien justo. Es un término legal, es un término de posición delante de Dios. Le recuerdo, hermano, que usted y yo no somos justos. Yo peco, yo fracaso, me quedo corto, no amo a Dios de manera perfecta, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Yo fracaso, caigo, tropiezo, tampoco amo a mi prójimo como a mí mismo. No cumplo la ley de Dios de manera perfecta. No obstante, estoy justificado. Esto simplemente significa que Dios me ha declarado justo. Justo significa recto. Ahora, hermano, ¿cómo es que llegamos a ser declarados justos? Porque Dios me amó, me llamó, vine y creí, conforme Dios impulsó mi corazón. Las Escrituras dicen, Él me dio la justicia de Cristo. Filipenses 3 habla de esto. Pablo dice, ahora tengo una justicia que no es mía propia,
Filipenses 3:9, sino una justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios en base a la fe. Usted cree en Cristo y Dios le da a usted justicia, así simplemente se la da. Lo que sucedió fue esto: en la cruz Dios trató a Jesús como si él hubiera cometido todos los pecados de todas las personas que jamás iban a creer. Dios simplemente castigó a Jesús por todos los pecados de todas esas personas, incluidos nosotros. De tal manera que sus pecados fueron cubiertos. Dios le dio a Jesús nuestros pecados y después se volteó y nos dio su justicia. En la cruz Dios trató a Jesús como si él hubiera cometido todos esos pecados, aunque no cometió ninguno de ellos, para que él pudiera entonces tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús, aunque no la vivimos. Debido a que la justicia de Dios fue satisfecha por el sacrificio de Cristo, el pecado no necesita más castigo. Dios, habiendo sido satisfecho porque Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz, nos concede su justicia. Ahora, hermanos, Cristo simplemente pudo haber venido al mundo. No sé si lo han pensado, yo no lo había pensado, pero Cristo simplemente pudo haber venido al mundo, morir en una cruz y haber ascendido. Pero Él se quedó aquí por 33 años y vivió una vida perfecta. ¿Por qué? Porque necesitaba haber una vida perfecta. Él necesitaba cumplir toda justicia, vivir una vida perfecta para que esa vida perfecta pudiera ser acreditada a nosotros, pudiera ser imputada a nosotros. Esa es la verdad increíble de la justificación, y es por la fe, y la fe únicamente. Usted no se la gana, no es un honor que alguien consigue porque hizo algo de cierta manera extraordinario. No, Dios lo declara a usted recto delante de Él y lo trata como si hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo, simplemente porque usted creyó en Él. Y finalmente el versículo 30, con esto terminamos. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, no se pierde nadie. Nadie se va a quedar atrás. Nadie se baja del autobús a lo largo de este camino, de este viaje. El Dios, quien entonces se encargó de mis pecados con el sacrificio de Jesucristo y me imputó la justicia de Cristo, va a ser el Dios que me trae a la gloria. Yo no comencé esto, hermano, y no tengo la capacidad de terminarlo. Quizá podamos preguntarnos, ¿pero qué hay acerca de la gente que no cree? ¿No son ellos responsables? Sí, hermano. Si usted no cree, si usted rechaza el evangelio, usted va a ir al infierno. Esa es la condición natural. Estamos ciegos, muertos. Es lo que nos merecemos. Y vamos a llevar el castigo por eso. Somos responsables por eso. Y usted quizá podría decir, entonces no entiendo. No entiendo. Porque si te vas al cielo, porque eres escogido, ¿cómo puede ser que la gente que se va al infierno es responsable porque no fueron escogidos? Pero hay una expresión mal. La realidad es que van al infierno porque no creyeron. Dice usted, pero no entiendo eso. Claro que no lo entiendo, hermano. Yo tampoco lo entiendo. No es comprensible. Pero es lo que la Escritura dice. Ahora, ¿puedo clamar a todo pecador sobre la faz de la tierra y decirle arrepiéntete y cree en el evangelio de Jesucristo, arrepiéntete y sé salvo? Escoge en este día a quién vas a servir. La Escritura dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, todo aquel que quiera venir, que venga. Y esto puede parecer como una contradicción. Bueno, parece una contradicción porque estamos limitados en nuestra comprensión. Pero eso no es un problema para Dios. Yo no entiendo, inclusive, hermano, si nos ponemos a reflexionar, ¿quién escribió Romanos? No estoy seguro de manera absoluta de quién hizo eso. Usted dice, bueno, Pablo escribió. Sí, Pablo lo escribió, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Y también dice, bueno, pero toda la palabra es de Pablo, es decir, la forma, la estructura, la gramática, la forma de expresarse es de Pablo. Sí, pero toda palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y a veces no entendemos cómo opera eso en conjunto. Simplemente sé que a los pecadores son responsables ante Dios por creer, y simplemente sé que estamos aquí en la tierra para asegurarnos que todo pecador oiga el evangelio y debemos rogarles que se reconcilien con Dios.
No sé cómo Dios entiende todo eso, pero le voy a decir una cosa. Él no invierte ni un gramo de energía tratando de entenderlo todo, porque para Él es totalmente claro. Para nosotros no, pero para Él no hay duda. Muchas cosas van mucho más allá de la capacidad del entendimiento humano. Y ciertamente estoy consolado por ese ministerio y estoy contento. Usted recuerda Deuteronomio 29:29. Traer a la memoria ese versículo nos da mucha paz, nos da mucha tranquilidad. Ese versículo dice: las cosas secretas pertenecen al Señor. Y eso es una realidad. Y usted realmente comienza, hermano, a crecer como cristiano cuando usted entiende muchas de estas cosas secretas hay. Ahora, esto es bueno, o sea, claro que esto es bueno, este tipo de doctrinas, este tipo de enseñanza que encontramos en la Escritura, es bueno que no la entendamos al 100%, porque si entendiéramos de manera completa la Biblia, nuestra mente entonces sería igual a la mente de Dios. Y si mi mente fuese igual a la mente de Dios, estaríamos en serios problemas si tuviéramos un Dios como ese. Me gozo en la doctrina de la predestinación, aunque no la entienda, hermano. Estoy emocionado con este plan, entusiasmado, agradecido por él, porque se me garantiza el éxito en mis esfuerzos como un evangelista o como un predicador. Es decir, cada que nosotros compartimos el evangelio, el éxito está asegurado porque la obra es de Dios. Porque va a suceder como Dios determinó que sucediera. No estoy tratando de cambiar el plan de Dios, pero qué emoción es estar involucrado en un plan que será cumplido. Entonces, Él determinó desde el principio llevarnos a la gloria y nadie en ese proceso se pierde, ni se perderá, ni se ha perdido. Porque toda la obra es de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque en ti encontramos un refugio, Señor, porque en tu palabra está nuestro descanso, Señor. Y aunque tú nos has otorgado una mente finita, Padre, tú también nos has entregado el conocimiento de las cosas que tú quieres que sepamos, Señor, y te damos muchas gracias por eso, porque para nosotros eso es suficiente. Cristo es suficiente, Señor. No necesitamos entender todo, solo necesitamos creerte, Señor. Te pedimos, Padre, clamamos a ti, que aumente nuestra fe, Señor. Creemos, pero aumenta nuestra fe. Gracias por tu palabra, Señor, porque es una lumbrera en nuestro camino, porque ciertamente este mundo está oscurecido, Señor, pero con tu palabra podemos ver más allá. Te pido que selles nuestros ojos, Señor, con cosas que valgan la pena, con cosas de la eternidad, Señor. No permitas que nos desviemos persiguiendo algo que es pasajero. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu Hijo, por lo que tú has hecho, por ti, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, bendícenos, despídenos con bien, llévanos con bien a nuestros hogares. Y si tú no vienes antes, Señor, que podamos estarnos reuniendo los jueves, Señor, de igual manera el próximo domingo. Gracias por todos los hermanos que aquí están y los que no pudieron estar, por los motivos, Señor, que tú ciertamente conoces, porque también los permitiste, Padre. Bendícelos y que puedan estar reuniéndose con nosotros el siguiente domingo. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos. Si Dios no viene antes, nos estamos viendo el jueves por medio de la plataforma de Zoom. Y si no, nos estamos viendo el próximo domingo aquí mismo. Dios les bendiga, hermanos.